La función exponencial es una función que verifica de reales a reales positivos, tal que f de x es igual a a elevado a la x, donde a es una constante real, tal que a es mayor a 0 y a es distinto de 1. A es la base de la función exponencial. Veamos algunos aspectos generales de la función exponencial. Se tienen dos gráficos, f de x igual a 2 elevado a la x y 1 medio elevado a la x. En ambos gráficos están por encima del eje de las abscisas, porque para todo x que pertenece a los reales, se verifica que a elevado a la x es mayor a 0. Corta el eje y en el punto de coordenadas 0, 1, porque para todo a distinto de 0 se verifica que a elevado a la 0 es 1. O sea que 2 elevado a la 0 es 1 en el caso del primer gráfico y en el caso del segundo 1 medio elevado a la 0 es 1. Por eso la ordenada al origen tiene dichas coordenadas. En el primer gráfico a es mayor a 1. Sería 2 mayor a 1. La función es estrictamente creciente, como se puede ver en el gráfico. Y en el segundo ejemplo, como 1 medio es mayor a 0 y menor a 1, la función es estrictamente decreciente. Ambos gráficos tienen asíntota horizontal en y igual a 0. Cuando a es mayor a 1, que es el primer ejemplo, x tiende a más infinito y f de x tiende a más infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, acá x tiende a menos infinito, f de x tiende a 0. Por eso la asíntota está en y igual a 0. Y en el segundo gráfico, cuando a es mayor a 0 y menor a 1, cuando x tiende a más infinito, f de x tiende a 0. Aquí. X tiende a infinito y f de x tiende a 0. Y cuando x tiende a menos infinito, x a menos infinito, f de x tiende a más infinito. Ahora veamos el análisis de la siguiente función, 1 medio elevado a la x más 3. El dominio de esta función son todos los reales, ya que x puede tomar el valor de cualquier número real. Y la imagen de la función son todos los reales positivos. Como a es mayor a 0 y distinto de 1, no corta el eje x. Por lo tanto, la función no tiene raíz. Y para obtener la ordenada al origen, lo que se debe hacer es reemplazar a x por 0, resolver las operaciones y se halla la ordenada al origen, ¿sí? Recuerden que para hallar la ordenada al origen, x es igual a 0. Luego armamos la tabla de valores, donde se le da distintos valores a x, se los reemplaza en la función y se hallan los pares ordenados para realizar el gráfico. La monotonía de la función cuando a es mayor a 0 y menor a 1 es estrictamente creciente, como es el caso, 1 medio es mayor a 0 y menor a 1. Y en este ejercicio también posee una asíntota horizontal en y igual a 0. Ahora lo veremos en la construcción del gráfico. Se deben realizar los ejes cartesianos, luego marcar la ordenada al origen, marcamos la ordenada al origen. Recuerden que la ordenada al origen tiene coordenadas 0, 0, 12,
Luego lo que se debe hacer es marcar la asíntota horizontal que está en y igual a 0 y se marcan los puntos de la función, los pares ordenados obtenidos en la tabla de valores. Y así se traza el gráfico de la función. O sea, se dibujan los ejes cartesianos, marcamos la ordenada al origen en este caso porque raíz no tiene la función, la asíntota horizontal coincide con el eje de las abscisas y se marcan los pares ordenados obtenidos en la tabla y se traza el gráfico de la función. La función es estrictamente decreciente, ya que si se realiza x sub 1 es menor a x sub 2, entonces f de x sub 1 es mayor a f de x sub 2. Y se puede visualizar que el gráfico de la función tiene asíntota horizontal en igual a 0 porque la gráfica no toca al eje de las abscisas.